Sea bendito el nombre del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta hora de la tarde. He tenido el anhelo y el deseo de poder compartir con ustedes una palabra y espero en Dios que sea para edificación y para bendición de sus vidas. Sin más pérdida de tiempo, pues quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Voy a leer del versículo 1 al 13. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga». Mas las prudentes respondieron diciendo: «¿Para qué no nos falta a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Yo quiero compartir con ustedes este tema: prepararnos para el encuentro con el Señor. Ciertamente estoy compartiendo este pasaje de la Biblia que es en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Entonces, en el tiempo referido al final del capítulo anterior, es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para recompensar a sus fieles, y también la Biblia nos habla para vengarse de los infieles. En el capítulo 6 de Apocalipsis, la Biblia dice: «¿Quién podrá estar en pie delante del Cordero o ante la ira del Cordero?». Esto significa que un día el Señor tomará venganza de todos los infieles e insensatos. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Son unas doncellas que representan a la iglesia y cuyo deber era el de salir de noche con lámparas y estar listas al presentarse el novio para acompañar a la casa de él y entrar allí a la fiesta nupcial. Esto es lo que la Biblia nos empieza a enseñar y de lo cual nosotros pues queremos compartir en este momento. Número 1. Quiero hablar y referirme: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiero calificar un poquito esto porque debemos de comprender y entender a qué se refiere realmente esta parábola, cuál es su significado y por qué es que la Biblia dice 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. No se califican como buenas y malas. Cabe destacar esto que podamos entender. La Biblia no habla acerca de 5 buenas y 5 malas, de ninguna manera, sino la Biblia pone acá a estas doncellas como 5 prudentes y como 5 insensatas. Así que no se califican como buenas y malas, 5 como prudentes y 5 como insensatas. La palabra más podríamos utilizar en este momento para insensatas es fatuas. La palabra fatua quiere decir sin conocimiento o sin inteligencia. Es decir, que van a haber cristianos o van a haber personas que van a estar sirviendo a Jesucristo y algunos van a estar sin conocimiento o sin inteligencia para poder hacerlo, sin querer aprender de la palabra de Dios. Así como en el capítulo 7 de San Mateo, versículo 25 al 27, la Biblia nos habla acerca de una parábola de aquellos que edifican sus casas para la eternidad y se distinguen como sabios y como insensatos. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el prudente edificó su casa sobre una roca, pero el insensato edificó su casa también sobre la arena? Vuelvo a repetir, la palabra insensato lo podemos utilizar más como fatuos, que significa sin conocimiento acerca específicamente de la palabra del Señor, y eso es algo que anhelo que pueda llegar y dejar en sus corazones. El número de los que entrarán y de los que se quedarán afuera es igual. Esto debería de advertirnos de que un gran número de personas serán desconocidas por Cristo en su venida, aunque hasta el fin hayan sido muy semejantes a los que le aman.
Repito, van a haber muchos hermanos que perseverando, estando dentro de la iglesia, no todos van a entrar a las bodas con Cristo Jesús. Y esta parábola es muy específica y hoy pues precisamente deseo compartir esta palabra porque sinceramente, ahorita que tenemos cerradas las iglesias, mi pensamiento es al respecto de los hermanos que sí sirvieron a Dios, que sí estuvieron buscándole, pero no fueron constantes en su perseverancia. Cabe destacar que este mensaje vino a mi mente pensando y meditando en esto, de que estuve analizando. ¿Será que significa ser insensato, no habernos preparados con tiempo? Y es por ello que me puse a estudiar este pasaje y hoy quiero pues sacar la conclusión de lo que Dios me permitió estudiar en el día de hoy acerca de este pasaje. Vuelvo a repetir, el número de los que no van a entrar es similar o es semejante al número de los que van a quedar afuera o desconocidos por Cristo. La Biblia dice, las que eran insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Esto lo dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. La pregunta es, ¿qué son estas lámparas y o qué es este aceite? Las insensatas, al igual que las prudentes, tomaron sus lámparas y salieron a encontrar al novio. Eso no estamos descalificando de ninguna manera la intención de todos estos creyentes, porque su intención era recibir al esposo. Significa, la intención de todo evangélico, de todo creyente dentro de la iglesia, su objetivo, su propósito es recibir a Cristo Jesús. Pero vuelvo a destacar una vez más acerca de la prudencia y de la insensatez, o de la falta de conocimiento o falta de inteligencia. ¿Qué son estas lámparas? Las insensatas, al igual que las prudentes, tomaron las lámparas y salieron a encontrar al novio. Significa la profesión cristiana que es común a todos los que llevan el nombre de cristiano. Hermanos, si nos preguntamos o les preguntamos a la mayoría de personas, usted sabe que incluso a los que practican otras religiones dicen ser cristianos. Cabe destacar que nosotros somos evangélicos. Pero la palabra cristiano no es mala. Definitivamente esto significa ser seguidor de Cristo. Pero como lo vuelvo a repetir, significa la profesión, es decir soy cristiano. Pero hay una gran diferencia entre decir soy cristiano y en decir soy obediente a lo que Cristo me enseña. La insuficiencia de este aceite para compartir y la falta de las otras significa que ellas nunca lo poseyeron. Es decir, acá vamos a encontrar algo muy importante. El aceite, no podría decir tiene un límite o que Dios nos va a dar solamente una medida de aceite para cada uno. No, el aceite es infinitamente, cuando hablo infinito significa que no tiene medida o no es una cantidad reservada, porque Dios jamás da algo reservado, sino lo que nos da a entender esta parábola es que yo tengo que presentarme directamente a quien da la porción, a quien da la cantidad o quien da el aceite. Vuelvo a repetir, no puedo poner cantidad en este aspecto porque Dios es infinito. Pero debo ser yo personalmente el que debo de ir a tomar aceite. Esto significa no yo como pastor voy a tomar aceite para mis hijos o mi esposa por ser más prudente, más buscadora de Dios, ella va a tomar el aceite en lugar de mí. Eso de ninguna manera se puede dar. Así que esto demuestra que las insensatas, o vuelvo a usar la palabra fatuas, representan a aquellas personas que con todo lo que existe en común entre ellas y los cristianos verdaderos, carecerán o carecen de la preparación esencial para encontrarse con Cristo. Porque esto es hablar de aceite y de lámparas, estamos hablando de una preparación y esto es importante destacar el aceite y la lámpara, pues solo simbolizan la preparación. La sabiduría de las prudentes consistía en llevar junto con sus lámparas una porción de aceite en sus vasos para tener las lámparas prendidas hasta que llegara el novio y así estar listas para entrar con él a las fiestas nupciales. La Biblia dice, tomaron sus lámparas y se fueron a esperar al novio. Más adelante la Biblia dice y cabecearon todas y se durmieron, pero de repente a medianoche se escuchó un grito que decían, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces la Biblia dice que se dieron cuenta las insensatas que las lámparas, obviamente cuando las tomaron estaban encendidas, pero el aceite para mantenerlas prendidas se había consumido.
por haber tenido prendidas las lámparas desde que se las entregaron. Esto significa, desde que aceptaron el Evangelio, le fue entregado esa lámpara y la porción del aceite era la consagración de su vida, que por supuesto me estoy adelantando un poquito, pero esto es lo que nos da a entender acerca de sabiduría e insensatez. Esta provisión de aceite tiene que significar la consagración a aquel cuyos ojos son como llama de fuego. La Biblia nos enseña esto, que Jesucristo es como llama de fuego y sus pies son como bronce bruñido en un horno refulgente. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Jesús. Pero luego, puedo decir de que la consagración es el aceite, la consagración y la dedicación hacia Dios, porque hoy me he puesto a meditar y a pensar acerca de mucha gente insensata. Usted sabrá y se habrá dado cuenta, yo he sido una de las personas que hablaba un poquito al respecto de los predicadores que se dedican más a insultar, que se dedican más a hablar de otros y no edifican al pueblo de Dios, no los hacen prepararse. Pues yo quiero decirle que la mayoría de predicadores que predican acerca de otros, los mencionan como perros, como adúlteros, como mentirosos, como hijos del diablo, están hablando de sus propias concupiscencias y la palabra concupiscencia se traduce a sus propias pasiones. Quiero destacar que la palabra nos enseña en el capítulo 5 de Santiago que Elías era como nosotros y era semejante a nuestras pasiones y oró fervientemente y Dios le respondió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy diciendo de que hay predicadores insensatos en nuestro tiempo que se dedican a pretender decir una verdad, a pretender decir una palabra, pero de ninguna manera edifica el mensaje, sino confronta, divide unos para con otros. Pero este es el cumplimiento de también acá de Mateo capítulo 24, en el versículo 11 y 12, donde la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y obviamente uno de los primeros mandamientos y más importantes es el amor. Si yo voy a predicar esta palabra y oiga lo que estoy diciendo, estoy hablando de una preparación para el encuentro con Cristo Jesús. Yo no estoy descartando a nadie de ninguna manera. Yo estoy diciendo quiénes se van a quedar o quiénes se van a ir, sino estoy dando una exhortación. Esto significa que quiero advertirle para que usted se prepare para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esta provisión de aceite entonces significa la consagración de nuestras vidas hacia Cristo Jesús. Y si nosotros queremos consagrarnos para con Cristo, pues obviamente vamos a tomar en cuenta lo que la palabra del Señor. Símbolo por el cual el Espíritu de toda gracia es representado tan constantemente en las Sagradas Escrituras. Fuera de toda duda, este aceite es lo que se había simbolizado por aquel precioso aceite de la unción con el cual a Aarón y a sus hijos o sus hijos fueron consagrados al puesto sacerdotal. Según Éxodo capítulo 30, versículo 23 al 25 y Éxodo capítulo 30, versículo 30. Cuando hablamos de que nosotros fuimos consagrados para Cristo, eso significa que nosotros fuimos sellados por parte del Espíritu Santo, pero depende de mi consagración. Oiga, acá hay una pequeña diferencia acerca de que nosotros sí fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero es dependientemente de mí consagrarme para Cristo. La palabra consagrarme significa dedicado. Y dedicado significa que si yo soy de Cristo, estoy apartado de todo lo demás. La inmundicia, la idolatría, la fornicación, la mentira, el engaño, la falsedad y toda clase de maldad. Los chismes, los pleitos, la disensión. Que vuelvo a destacar una vez más, todo eso es a causa de nuestras pasiones. Nosotros somos llenos de pasiones. Y cuando hablo de pasión, esto no meramente o no solamente significa en el ámbito sexual. Nuestras pasiones están de los celos, contiendas, disensión, orgullo, jactancia, vanagloria, pleitos y muchas otras cosas mal. Pero cuando nosotros nos consagramos a Cristo, resistimos al pecado. Acuérdense, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. De manera entonces que nosotros debemos consagrarnos al Señor por medio de la santificación individual. Aunque expresamente se había dicho que no da Dios el Espíritu por medida. Oiga, lo que vuelvo a repetir una vez más. Dios no nos da expresamente así que Él va a dar su Espíritu por medida según San Juan capítulo 3 versículo 34. Porque la Biblia dice expresamente que Él dará abundantemente el Espíritu a quien se lo pida. Eso es importantísimo. Escuche esto. El aceite que Dios nos ha provisto o nos ha dado, Él nos lo da abundantemente, solamente que nosotros
tenemos una cláusula en este contrato, en este pacto, en esta alianza con Dios y especialmente con Jesucristo. Significa que es intransferible. Yo no le puedo dar a mi hijo, no le puedo dar a mi esposa, no le puedo dar a los miembros de la iglesia. Simple y sencillamente los puedo motivar a que ellos se acerquen. Les puedo presentar incluso a Cristo Jesús por medio de la evangelización y decirles, Él es el que va a proveer de aceite para sus lámparas. Pero yo ya no podría darle. Lo que yo recibí, lo recibí para mí, y lo que mi hijo va a recibir, lo va a recibir para él. Lo que mi esposa recibe, lo va a recibir para ella, y de alguna manera somos santificados unos para con otros, porque así dice la Biblia. Pero el aceite de esta unción, el aceite para nuestras lámparas, es intransferible. Esto es individual. Cabe destacar esto y espero que sea para bendición. Y por el vaso lleno de aceite en la visión de Zacarías, el cual recibía el aceite de 2 olivos que estaban acá al lado de él, y lo vertía en 7 tubos de oro al candelero áureo para tenerlo siempre ardiendo, según Zacarías en el capítulo 4. Porque expresamente se le dice al profeta, sería usado para proclamar una gran verdad. Este pasaje dice esta frase, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto quiere decir que el Señor le estaba diciendo a Zacarías que el templo no se construía o no iba a permanecer no con ejércitos, no con espadas, sino con la palabra de Dios o con el Espíritu de Dios más específico. Entonces nosotros de la misma manera no vamos a permanecer ni vamos a perdurar, sino solamente por el Espíritu. Significa esto entonces que si nosotros no estamos consagrados, pues obviamente usted y yo sabemos que el Espíritu se apartará de nosotros. También en Apocalipsis, en uno de los mensajes a las 7 iglesias, le habla a Éfeso y le dice, vuelve a tu primer amor, porque si no, tu candelero será quitado de su lugar. Esto también significa el espíritu, el aceite, la unción será quitado de ti y será puesto en otro lugar. Entonces nosotros debemos de cuidar que esto permanezca en nosotros, porque de otra manera pues no podríamos nosotros encontrarlo. ¿Quién eres tú, oh gran monte, que te opones a esta empresa delante de Zorobabel? Será reducido a llanura o arrastrado fuera del camino. Él sacará la primera piedra del templo con aclamaciones de gracia a ella. Entonces, esto es lo que le dice Dios en una visión a Zacarías. A manera de conclusión, quiero decir estas palabras. Esta provisión de aceite, pues, que representa aquella gracia interior que distingue a los prudentes, significa aquella provisión del Espíritu de Jesucristo, que siendo la fuente de la nueva vida espiritual en un principio, es el secreto de su carácter permanente. Todo menos esto podían ser poseídos por las insensatas, mientras que la posesión de esto es lo que hace que las prudentes estén listas para cuando aparece el novio, y aptas para entrar con él a las bodas. Precisamente es así como en la parábola del sembrador. Estos oidores son representados por la simiente que cayó en pedregales, que no tenía raíz ni profundidad de tierra, y que aunque brota y crece, nunca madura, mientras la que cae en buena tierra, la Biblia dice que produce fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. De manera entonces, mis amados hermanos, yo quiero decir con esta palabra, hoy no les quiero decir que aún, o que ya se cerró, que ya no hay provisión de aceite, que ya terminó el tiempo, aún, a pesar de que no podemos estar en la iglesia, no sabemos si Dios permita concluir esto, y como lo he dicho siempre, Él sabe, Él es soberano, Dios es soberano, y nosotros de ninguna manera le podemos ordenar y mandar, simple y sencillamente nos podemos poner a su voluntad y decir, hágase tu voluntad, así como el cielo también aquí en la tierra. Pero me llama mucho la atención, yo quiero invitar a los hermanos, especialmente a los que dejaron de congregarse, o que se congregaban mediocremente, una vez por mes, una vez a cada 15 días, hoy yo quiero decirles, el Señor pone en mi corazón decirles, aún ustedes tienen su lámpara y está encendida, pero si no se arrepienten, si no se reconcilian hoy delante de su Señor, esa lámpara cuando Cristo venga se va a apagar. Y qué triste sería que ustedes escuchando esto no lo puedan percibir. Pero a los hermanos que están preparados con aceite, mi petición hacia ustedes no es de exhortación, más bien es
Oremos y pidámosle a Dios especialmente por todos aquellos hermanos que no han consagrado su vida. Quiero elevar palabras de oración y que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, que esta palabra, mi buen Dios, sea una palabra de bendición, que esta palabra sirva para edificar a tus hijos, a tus hijas, aquellos que tienen la lámpara encendida pero no tienen la vasija llena de aceite. Hoy es el tiempo que tu Espíritu Santo pueda florecer en cada uno de ellos. Respáldalos, oh Dios, en el nombre de Jesús se puedan consagrar, ya no a las pasiones, a las concupiscencias, que ya no se consagren al pecado, a la desobediencia a tu palabra, Señor, sino todo lo contrario. En este momento ellos puedan consagrarse hacia ti y puedan obtener esa fresca unción, ese aceite que les va a servir para mantener la lámpara encendida hasta llegar al cielo donde serán las bodas del Cordero. Te doy gracias por este privilegio, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.